Bien, vamos a comenzar con el primer tema del curso de laboratorio clínico, el cual se titula Compartimientos del líquido del cuerpo. Entonces, para empezar a hablar sobre este tema, vamos a empezar con una pequeña introducción que es el balance hídrico, ¿no? Es decir, los ingresos y egresos del agua que es diario, ¿no? De nuestro cuerpo. Dentro de los ingresos vamos a encontrar a los líquidos ingeridos, ¿no? Que son los líquidos que el ser humano ingiere a través del agua o bebidas que consume diariamente, y los líquidos que se obtienen a través del metabolismo, que vendría a ser aproximadamente de 200 mililitros. Entonces, con más los líquidos ingeridos, que es de 2.100 mililitros, el total vendría a ser de 2.300 mililitros. Mientras que dentro de las pérdidas vamos a encontrar pérdidas que son insensibles, como por ejemplo en la piel por evaporación, ¿no? Que son independientes de los líquidos producidos por el sudor o por las lágrimas, ¿no? Este es pérdidas insensibles a través de la piel por evaporación, que tiene una cantidad aproximada de 350 mililitros. Luego tenemos las pérdidas insensibles a través de los pulmones, ¿no? Ese es, sobre todo hay mayor pérdida, ¿no? Cuando el paciente o la persona está en un clima frío o su frecuencia respiratoria aumenta, ¿no? Como cuando la persona pues empieza a hacer demasiado ejercicio. Lo normal, no en un estado fisiológico, es de 350 mililitros. A través del sudor se pierde 100 mililitros, de las heces 100 mililitros, y a través de la orina 1.400 mililitros, ¿no? Entonces vamos a ver pues que dentro de las pérdidas, el que regula no más las pérdidas es la orina. Y eso lo vamos a ver por qué, ¿no? Porque como hemos visto acá, el total de ingresos es 2.300 mililitros y es igual al total de pérdidas, ¿no? Entonces aquí tiene que haber un equilibrio, el paciente tiene que estar en un estado homeostático. Cuando hay, por ejemplo, hay un ejercicio intenso, ¿no? Estos líquidos ingeridos tienen que aumentar, ya que las pérdidas también van a aumentar a través de, sobre todo a través de los pulmones, ¿no? A través del sudor y la orina. Entonces, ¿cómo regulamos aquí? Aquí tenemos que ingerir más líquido para que pueda estar en equilibrio con el total de pérdidas. Ahora, también cuando nosotros no ingerimos mucho líquido, también se va a regular a través de la orina, ¿no? O sea, si la persona ingiere menos líquido, también va a orinar menos. Entonces, estos dentro de los ingresos, el que regula aquí son los líquidos ingeridos. Y dentro de las pérdidas, el que puede regular es la orina. Bien, entonces una vez que ya hemos conocido el balance hídrico, pues tenemos que saber que dentro de nuestro organismo vamos a encontrar el medio interno, y este medio interno va a estar dividido en dos compartimientos, ¿no? El compartimiento intracelular y el extracelular. Dentro del extracelular vamos a encontrar el líquido intersticial, que es aquel líquido que va a estar en medio entre las células, y el líquido intravascular, que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Y a este líquido pues se le llama plasma. En un ser humano, ¿no? Se dice pues que el agua corporal total es de un 60% de todo su peso corporal. Es decir, si una persona pesa, ¿no? 100 kilogramos, el agua corporal total es el 60%. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Por una regla de tres simples, en un paciente que pese 70 kilogramos, va a tener 42 litros de agua. Y fijándonos pues en la división, en donde el líquido intracelular tiene un 40%, mientras que el extracelular un 20%. Entonces vamos a ver que dentro de nuestras células hay mayor líquido que fuera de estas, ¿no? Y aquí pues si lo pasamos a litros, pues vamos a encontrar que tenemos 28 litros de líquido intracelular dentro de la célula. Luego esta célula está recubierta obviamente por su membrana celular, ¿no? Y es esta la que va a estar en, en contacto, por decirlo así, o cerca a lo que vendría a ser el líquido intersticial, ¿no? No en contacto porque pues acá tenemos a la membrana celular. Entonces el líquido intersticial, ¿no? Corresponde un 16% del 20% del líquido extracelular, mientras que del líquido intravascular solo vamos a tener un 4%. ¿No? Que pasándolo a litros, pues equivale a 11 litros en el líquido intersticial y 3 litros en el líquido intravascular. Bien, entonces esos son los porcentajes que algunas literaturas nos los dan, ¿no? Por ejemplo, los libros de fisiopatología del Gayton
o del PORT. Pero hay otras literaturas actuales en donde nos dice que el líquido intracelular vendría a ser 35% y el líquido extracelular 25%. Ahora, al aumentar el líquido extracelular a 25%, ¿no? Se hace este aumento ya que pues dicen que también hay líquido transcelular y también se tiene en cuenta el líquido linfático, ¿no? Entonces ese 5% de más ya equivale a 3% en el líquido transcelular que lo vamos a encontrar en el líquido amniótico, en el líquido cefalorraquídeo, en la secreción gastrointestinal, en los líquidos oculares y en los espacios potenciales, ¿no? Los espacios potenciales vendrían a ser aquellos espacios en donde están cubiertos por dos membranas serosas, ¿no? Ya sea una membrana parietal y una membrana visceral. Y dentro de este espacio va a haber un volumen de líquido escaso. Entonces, ¿cuáles son esos espacios potenciales? Los espacios que están pues entre la pleura, el pericardio y lo que vendría a ser pues en el abdomen, el peritoneo. Cuando hay un exceso, ¿no?, de líquido en estos espacios se llama derrame, ¿no?, que es una acumulación excesiva de líquido donde vamos a ver que hay más de 100 mililitros de líquido dentro de estos espacios potenciales. Entonces, si hay un aumento de líquido en la pleura, se llama derrame pleural. No sé si en el pericardio, derrame pericárdico, y en el abdomen, ¿no?, dentro del peritoneo, pues se llama citis. Y del 5%, el 2% equivale al líquido linfático. Bien, ahora agua corporal total depende, ¿no? Van a haber factores que lo van a modificar, ya sea según la edad, el sexo, la grasa corporal y el embarazo, ¿no? En lo que es la edad, pues vamos a ver que a mayor edad, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que ya son más ancianas, el agua corporal total va a ser menor, ¿no? Y en estas personas, en estos pacientes de mayor edad, va a tener una mayor deshidratación, no sé, así como tiene también aumenta la sed, si el paciente no se le da la suficiente agua, también es más propenso a sufrir mayor deshidratación. Entonces aquí nos quedamos con que a mayor edad el agua corporal total disminuye. En lo que es el sexo, ¿no? Los hombres tienen un mayor agua corporal total que las mujeres. Y esto se explica pues porque las mujeres, nosotros se tiene, ¿no?, mayor grasa corporal. Entonces, a mayor grasa corporal va a haber menor agua corporal total. Entonces, es como una correlación. Como en las mujeres hay mayor grasa, tiene menor agua corporal total, a diferencia que el hombre. Y dentro del embarazo, pues también va a haber un aumento de líquido, ¿no? Por eso se le dice pues que la embarazada sufre o tiene un aumento de volemia, un aumento de volumen de líquido. Y esto se da porque esta paciente pues presenta dos circulaciones, ¿no? Es decir, la circulación fetal y la circulación materna, ¿no?, que están en paralelo. A lo fisiológico, no es que la paciente presente una hipervolemia por el aumento del agua corporal total, pero que también a pesar, ¿no?, de que tiene una alta volemia, nosotros sabemos pues que por ejemplo la presión arterial va a estar regulada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, lo fisiológico es cuando hay un aumento de la volemia, se aumenta el gasto cardíaco, pero en la embarazada, ¿no? En la embarazada tiene una mayor resistencia vascular periférica que mayor gasto cardíaco. Por lo tanto, ella fisiológicamente va a tener una hipotensión, no una hipotensión arterial, a pesar de la hipervolemia, ¿no? O sea, la hipervolemia, uno puede decir, bueno, tiene hipervolemia, entonces aumenta el gasto cardíaco y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿no? Pero recordemos pues que la presión arterial está regulada tanto por el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica. Y en el caso de este tipo de pacientes, la resistencia vascular periférica es mayor, por lo tanto, tiene una hipotensión. Ahora, es algo patológico cuando la paciente presenta pues una hipertensión, ¿no? Ahí es donde se le llama la preeclampsia, eclampsia o el síndrome de HELP. Dentro de la constitución, ¿no?, del tanto del líquido extracelular como líquido intracelular, ¿no?, vamos a ver que van a haber ciertos electrolitos en donde van a haber una mayor predominancia en algunos de estos compartimientos, ¿no? Por ejemplo, en el líquido extracelular, que ya habíamos dicho que estaba distribuida en líquido intravascular e intersticial,
vamos a ver que dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En el plasma van a haber ciertos electrolitos, ¿no? Como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, y van a tener valores normales, ¿no? Por ejemplo, el sodio, su valor normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litros, ¿no? Entonces vamos a ver pues que el sodio, según esta imagen, es mayor en el espacio extracelular que en el intracelular, ¿no? Mientras que aquí obtiene 135 a 145, en el intracelular tenemos 10 mil equivalentes por litros. En el caso del potasio, pues estamos viendo que es más predominante en el espacio intracelular, ¿no? Con un valor de 140 mil equivalentes por litros, mientras que en el espacio extracelular solo vamos a encontrar de 3.5 a 5.5, ¿no? Al igual que el calcio, ¿no? El calcio tiene una mayor predominancia en el extracelular de 8.5 a 10.5. En el caso del magnesio es más en lo que es el intracelular, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver lo que ya habíamos dicho, que era el calcio, ¿no? Por ejemplo, acá en el intracelular es 0.0001. Entonces es mayor en el extracelular. Y así vamos a seguir viendo los valores, ¿no? El magnesio es más predominante en el intracelular, el cloro más predominante en el extracelular con un valor normal de 100 a 108, al igual que el bicarbonato también lo vamos a encontrar de 22 a 28, no más en el extracelular. En el caso de lo que son los fosfatos, sí es más predominante en el intracelular, y en los que son las proteínas, también es predominante en el intracelular. Entonces vamos a ver que estos valores, ¿no? De electrolitos en el líquido intravascular es casi igual, lo vamos a encontrar casi igual en el líquido intersticial, ¿no? El líquido que está entre las células, con la única diferencia de que en este líquido va a haber menos proteínas que en el líquido extracelular, ¿no? En el líquido extracelular es 6 a 8 gramos por decilitro. Aquí lo vamos a encontrar en una menor cantidad, ¿no? Y recordemos pues que también que las proteínas es mayor en el intracelular. Entonces, así es como vamos a encontrar los electrolitos en ambos compartimientos. Ahora, recordemos que siempre se dice, pues, ¿no? O se recomienda que tenemos que tener o estudiar los valores que están en el líquido intravascular, porque la mayoría de exámenes se hacen en sangre, ¿no? Por ejemplo, el AGA. Entonces, nos van a medir ahí estos valores, ¿no? Los electrolitos encontrados en el líquido intravascular. Entonces, sí es muy importante aprender estos valores, ¿no? Más que los intracelulares, porque las pruebas que le hacemos a los pacientes, pues nos van a dar estos valores que encontramos en el líquido intravascular. Bien, ahora también vamos a encontrar dentro de nuestro cuerpo, nuestro organismo, el volumen sanguíneo, ¿no? Se dice pues que en ciertas literaturas que el volumen sanguíneo tiene tanto líquido extracelular como líquido intracelular, ¿no? Y se refiere al líquido extracelular porque contiene el plasma, pero también contiene líquido intracelular a través de los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos son los glóbulos rojos o células de los glóbulos rojos que van a tener su propio líquido. Entonces, a pesar de que el volumen sanguíneo en la sangre, vamos a encontrar, tiene un poco de ambos compartimientos, ¿no? A este se le toma como un compartimiento por separado, ¿no? Ya que es propio de un aparato, que vendría a ser el aparato circulatorio. Ahora, el volumen sanguíneo medio en el adulto es el 7% del peso corporal total, que vendría a ser aproximadamente 5 litros, ¿no? Es por eso de que nosotros ya siempre sabemos, ¿no? ¿Cuál es el volumen sanguíneo de una persona? Siempre decimos 5 litros, porque ya está determinado, ¿no? En lo que son los hematocritos, ya el hematocrito vendría a ser pues el volumen de glóbulos rojos, ¿no? En un conjunto de eritrocitos. Y este se va a medir a través del centrifugado, ¿no? Que vendría a ser esto, que es donde se coloca la sangre en un tubo y luego se centrifuga y ahí nos va a dividir, nos separa, ¿no? El plasma de los glóbulos rojos y ahí se puede obtener el valor del hematocrito. El valor normal de ¿no? Aproximadamente en hombres desde 40 a 50%, mientras que en mujeres del 36 a 44%. Hablamos de cuando hay una disminución del hematocrito, pues el paciente presenta una anemia grave, ¿no? Por ejemplo, 10% o menor a 10%. Y policitemia, que es un aumento de los glóbulos rojos cuando el paciente obtiene un valor de 65%.
Dentro de también de este tema vamos a encontrar el principio de la dilución del indicador, ¿no? Y esto sobre todo se utiliza para nosotros poder conocer cuál es el volumen del líquido de ciertos organismos, o sea, para ya no utilizar la fórmula del peso y tener algo más claro o más específico, ya se utiliza esta fórmula, ¿no? Pero en el hospital pues muy poco se utiliza porque aparte de que demanda mucho tiempo, ¿no? En hacer esto de aquí, también es un poco complicado, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros cuando queremos saber cuál es el volumen de líquido de corporal de un paciente, pues lo sacamos con la fórmula del peso, ¿no? Teniendo en cuenta que el 60% es agua. Pero bueno, se utiliza para algo más específico. Entonces aquí vamos a medir el volumen del compartimiento de líquido, de un compartimiento de líquido. Es decir, si nosotros queremos medir específicamente el líquido intracelular o el líquido extracelular, podemos utilizar esta fórmula o este principio, en donde vamos a utilizar o vamos a colocar una sustancia indicadora, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, esta, en el compartimiento, ¿no? Es decir, este vendría a ser, por ejemplo, el líquido extracelular o el líquido intravascular, ¿no? El plasma que está en la sangre. Entonces, lo que yo quiero saber es saber exactamente cuál es el volumen de este líquido. Entonces, por lo tanto, le voy a colocar un indicador y ese indicador va a tener un volumen A, que es un volumen que yo sé, que yo conozco, no porque lo estoy midiendo aquí en la aguja, y también le estamos colocando una concentración de una sustancia medidora, ¿no? Por ejemplo, un sodio radiactivo o cloro radiactivo. Entonces, este indicador, ¿no? Nosotros lo vamos a colocar dentro del líquido intracelular, perdón, del líquido extracelular. Y este se va a empezar a dispersar, ¿no? De forma uniforme por todo el líquido extracelular que hemos colocado como ejemplo. Entonces, una vez que ya se haya esparcido a través de otra aguja, otra ampolla, vamos a extraer este líquido para nosotros poder conocer cuál es, como la concentración es la misma, no es la misma que hemos introducido, solo que aquí se ha esparcido en este líquido, nos va a permitir conocer el volumen B, ¿no? O sea, que vendría a ser el volumen del líquido extracelular. Entonces, este principio también nos indica que el volumen A, ¿no? Por la concentración de A, es decir, la concentración de la sustancia indicadora es igual al volumen B, que vendría a ser el volumen del compartimiento extracelular por la concentración B, que ya la conocemos. Entonces, como ya conocemos todo esto y conocemos también la concentración B, porque es la misma que hemos introducido, no es la misma que la concentración A, la fórmula pues nos saldría volumen B porque es el volumen de que queremos conocer, en este caso como pusimos en el ejemplo, el compartimiento extracelular es igual al volumen A por la concentración de A sobre la concentración de B, ¿no? Y de esta manera pues se conoce cuál es el volumen del compartimiento al cual estamos colocándole la sustancia indicadora. Entonces, estas sustancias, ¿no? Vamos a utilizarlas según el compartimiento que nosotros queremos conocer, ¿no? Queremos conocer su volumen. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber la medida del agua corporal total, ya específicamente, ya no lo sacamos por el peso, pues no se vamos a utilizar sustancias que van a introducir tanto al espacio extracelular y también van a poder atravesar la membrana para la membrana intracelular para poder entrar también a las células y de esta manera poder medir todo el espacio, todo el agua corporal. Entonces aquí estas sustancias vendrían a ser, pues, por ejemplo, el agua radiactiva como el tritio, agua pesada como el deuterio o la antipirina, porque esta sobre todo es más liposoluble, ¿no? Es decir, tiene una mayor posibilidades de que ingrese más rápido o atraviese la membrana intracelular. También podemos utilizar sustancias que solo midan el plasma, ¿no? Es decir, que no atraviesen la membrana intracelular ni la membrana capilar. Por ejemplo, acá encontramos la albúmina sérica marcada con yodo radioactivo, ¿no? Que es aquella sustancia que solo nos va a medir el plasma. Y luego, como no hay ninguna sustancia que solo vaya al líquido intracelular, ¿no? Y no al espacio, al compartimiento extracelular, eh, no hay ninguna sustancia que nos pueda ayudar a medir el líquido intracelular, entonces nosotros vamos a poder
obtenerla con la siguiente fórmula, ¿no? El volumen del líquido intracelular es igual al agua corporal total, que es el que hemos obtenido, menos el líquido extracelular, que vendría a ser pues, el que se obtiene a través de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, el sodio radioactivo, el cloro radioactivo, el iotalamato radioactivo, el ion tiosulfato y la inulina, que son aquellas que solo se van tanto al espacio intravascular como al intersticial, ¿no? Pero que no atraviesan la membrana celular. También se pueden medir lo que es el volumen sanguíneo, ¿no? O sea, solamente el volumen que encontramos en la sangre, ya sea de plasma y también de hematocrito. Y esto se va a poder obtener gracias a los eritrocitos marcados, ¿no? Pero si por ejemplo se conoce el volumen del plasma, ¿no? Lo vamos a obtener a través de esta sustancia, y también se conoce el hematocrito a través de un centrifugado, pues se podría utilizar esta fórmula, ¿no? Volumen sanguíneo es igual al volumen plasmático entre 1 menos el hematocrito, si es que ya se conocen estos valores, pero si no, pues nos va a ayudar a conocer el volumen sanguíneo gracias a los eritrocitos marcados. Y también para medir el líquido intersticial, solo el líquido intersticial, ¿no? Como no hay tampoco ninguna sustancia que vaya exactamente al líquido intersticial y no deje de pasar por el intravascular, pues entonces aquí solamente lo vamos a obtener gracias a una fórmula, ¿no? Que vendría a ser el líquido extracelular menos la medida del volumen del plasma. Bien, entonces estas son ciertas sustancias o ciertas fórmulas, ¿no? Que nos van a ayudar a poder medir específicamente los compartimientos del líquido corporal total. Ahora vamos a seguir con lo que vendría a ser la osmolaridad, ¿no? Nosotros pues sabemos que en nuestra sangre hay ciertas sustancias que van a regular esta osmolaridad. Sobre todo dentro de estas, ¿no? Que encontramos el sodio, la glucosa, la urea y el nitrógeno ureico en la orina, ¿no? Sobre todo de estas cuatro, el sodio es el que más regula la osmolaridad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no tenemos los valores de ninguno de estos tres, pero sí del sodio, no es muy probable que este vaya a determinar la osmolaridad. Si hay un aumento de sodio, puede haber un aumento de osmolaridad. Y si hay una disminución de sodio, es muy probable que haya una disminución de osmolaridad. Entonces, de estos cuatro, el sodio es el que más determina. Si nosotros no tenemos ninguna de estos valores, pero sí la del sodio, entonces nosotros ya sabemos, ¿no? Si hay mayor sodio, entonces hay mayor osmolaridad. ¿Y para qué nos sirve conocer esa osmolaridad? Para saber si le damos líquido al paciente o no, ¿no? O sea, si hay mayor osmolaridad, tenemos que también responderle con líquidos, ¿no? O si hay una menor osmolaridad, entonces ya no es tanto líquido, sino más electrolitos. Entonces por eso es importante conocer la osmolaridad. Ahora, hay fórmulas para calcularla, ¿no? Que vendría a ser 2 por sodio más la glucosa, pero que tiene que ser en milismoles por litros, ¿no? Porque la glucosa nosotros la obtenemos en miligramos por decilitro en un examen de sangre, ¿no? En un AGA, por ejemplo. Entonces, para nosotros no complicarnos, ¿no? Y empezar a pasar, ¿no? De miligramos de decilitros a milimoles por litro, hay otras fórmulas en donde ya se especifica, ¿no? Poner, por ejemplo, 2 por sodio más glucosa, el valor de la glucosa que nos den en miligramos sobre decilitros sobre 18, más la urea sobre 5,6, ¿no? Entonces, vamos a obtener la osmolaridad sin tener que traspasar, ¿no? De unidades. Y también no se obtiene la urea, ¿no? Pero sí tenemos el nitrógeno ureico en la orina, pues podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Pero siempre pues en el agua pues sale la urea, entonces se utiliza esta, la primera. Bien, entonces una vez que ya hemos conocido la osmolaridad, ¿no? Que es el aumento, la disminución del líquido, eh, vamos a ver las alteraciones de los electrolitos. Y dentro de estas, pues como ya hemos dicho, ¿no? En lo que es el líquido intravascular, habíamos encontrado ciertos valores, ¿no? Y cuando hay una disminución o un aumento, a esto pues se le llama alteraciones, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del sodio, no vamos a encontrar a la hiponatremia y a la hipernatremia.
Entonces, hiponatremia pues es cuando hay una disminución de la concentración de sodio que es menor a 135 milimoles por litro. Ahora, vamos a ver que van a haber causas o factores que nos van a dar pues esa hiponatremia. Tenemos a la primera que se llama pseudohiponatremia, ¿no? Recordemos pues que pseudo es aparentemente. Entonces, ¿por qué se le dice pseudohiponatremia? Porque va a haber una disminución de sodio, pero la osmolaridad plasmática va a estar normal, ¿no? Que recordemos pues que habíamos dicho que el sodio determinaba mucho la osmolaridad, si había un aumento, aumentaba la osmolaridad, si había una disminución, disminuía la osmolaridad. Pero hay casos en donde solamente disminuye el sodio, pero la osmolaridad está normal, ¿no? Y a esto pues se le llama un fenómeno de exclusión de electrolitos, en donde solo el sodio está disminuido. Y esto lo vamos a ver en casos cuando el paciente presenta una hipertrigliceridemia intensa, ¿no? Un aumento de triglicéridos extenso, ¿no? O también cuando hay una hiperproteinemia importante, es decir, un aumento de proteínas que lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de mielomas. Y esto lo vamos a determinar mediante los métodos de potenciometría, ¿no? Para poder saber exactamente eh, cuánto la disminución de sodio y cuál es la osmolaridad, ¿no? Que debe de estar normal. Luego también hay casos de hiponatremia, ¿no? Que donde se le conoce pues como hiponatremia verdadera, porque aquí sí va a haber una disminución de sodio y a la vez una disminución de la osmolaridad plasmática. Y estos se van a deber a los siguientes casos o mecanismos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una disminución del volumen extracelular con mayor déficit de sodio que de agua, ¿no? O sea, sí hay disminución de sodio y hay disminución de agua, es decir, de la osmolaridad, pero entre ambas hay más disminución de sodio. Entonces va a haber una hiponatremia y una deshidratación. Y aquí vamos a encontrar que los mecanismos van a ser ya sea por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales. En las pérdidas renales vamos a ver que el sodio urinario lo vamos a encontrar mayor a 20 milimoles por litro, ¿no? Es decir, en la orina vamos a encontrar esa cantidad de sodio, ¿no? Que no es normal encontrarla. Entonces hay un aumento, hay mayor pérdida de sodio. Por lo tanto, dentro de nuestro organismo está quedando una menos, ¿no? O sea, una hiponatremia. Y esto se van a dar, ¿por qué? Por ejemplo, por diuréticos, ¿no? Sobre todo las tiazidas, que lo que hacen es que ya no van a reabsorber el sodio, ¿no? Sino que al contrario, van a eliminarlo a través de la orina. O también si el paciente tiene una poliquistosis renal o una insuficiencia renal crónica, ¿no? Es decir, que el riñón ya no está cumpliendo con su misma función, que es reabsorber el sodio. Entonces, al haber esa insuficiencia, se está eliminando a través de la orina. O también por una enfermedad de Addison, ¿no? Que recordemos pues que en la enfermedad de Addison se presenta un hipoaldosteronismo, es decir, una disminución de la aldosterona. Nosotros recordemos pues que la aldosterona actúa tanto en el túbulo colector como en el túbulo proximal, como el túbulo terminal o distal, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la aldosterona es que va a estimular a la bomba sodio-potasio, en donde se va a reabsorber este sodio y se va a reabsorber agua y se elimina potasio, ¿no es cierto? Entonces, si hay una disminución de la aldosterona, esta ya no va a cumplir esa función, por lo tanto, va a haber una disminución de la reabsorción de sodio. Y si no hay, nosotros sabemos pues que el sodio jala agua, entonces si hay una menor reabsorción de sodio, también va a haber una menor reabsorción de agua. Entonces, dentro de nuestro organismo disminuye esa reabsorción y más bien, al contrario, se va a empezar a eliminar por la orina a través del túbulo colector. Entonces, esta también es una de las causas renales porque ocurre en el riñón que nos va, que produce, ¿no? La disminución de sodio y también la disminución de la osmolaridad porque pierde agua. Dentro de las pérdidas extrarrenales, que por ejemplo pueden ser intestinales, vamos a encontrar pues el sodio urinario menor a 10 milimoles por litro. Y esto se da sobre todo por vómitos y diarreas, ¿no? A través de los vómitos no solo se pierden líquidos, sino también electrolitos, como por ejemplo en el caso del sodio. La diarrea también, ¿no? Y también, pues, dentro de esas pérdidas renales vamos a encontrar a las pérdidas que se van a dar en el tercer espacio, ya sea por pancreatitis, por peritonitis, traumas musculares o grandes quemaduras, ¿no? En la piel, en los músculos, ¿no? En las vísceras serosas.
Entonces aquí también va a haber una disminución, puede haber una disminución de sodio, ¿no? Que ya no es en el riñón, por eso se llama extrarrenal. Luego otra de las causas de los mecanismos es el volumen extracelular mínimamente aumentado, ¿no? Donde va a haber ya no una disminución de sodio, sino un exceso de agua. Y al haber demasiada agua, ¿no? Tanto aumenta la osmolaridad que ya los valores de sodio que eran normales empiezan a verse ya como disminuidos, ¿no? Entonces ese es otro mecanismo, donde hay una hiponatremia, pero por un aumento o un exceso de agua, que no hasta el momento no ha producido edema, ¿no? Por eso es sin edema. Esto se pueden dar, por ejemplo, por situaciones de estrés emocional o por dolor, también por una secreción inadecuada de vasopresina, ¿no? Es decir, de la antidiurética. Recordemos pues que la antidiurética también actúa en lo que es el túbulo colector y lo que hacía pues era unirse a la proteína G, ¿no? Y una vez que está unida a esa proteína, van a estimular a las acoporinas, ¿no? Esas acoporinas que se ponían en las células de estos túbulos, los cuales estimulaban a la reabsorción de agua. Entonces, cuando hay una secreción inadecuada, es decir, un aumento de la antidiurética, se va a empezar a reabsorber más y más y más y más agua. Entonces, en nuestro comportamiento o en nuestro organismo va a haber un aumento o un exceso de agua. Entonces, esto puede ser producido, por ejemplo, por neoplasias o por neumonías, entre otros factores. También vamos a encontrar la potomanía, ¿no? Que es una enfermedad patológica en donde el paciente empieza a consumir en exceso agua, o también por el hipotiroidismo avanzado, ¿no? Donde también hay un exceso de agua. Entonces, estas son las causas por lo que va a producir una hiponatremia por exceso de agua. O sea, hay una mayor molaridad que que hiponatremia. Y luego, por último, vamos a encontrar pues a los factores, a las causas que producen una disminución del volumen extracelular, ¿no? Con un exceso de agua que aquí sí está produciendo edemas. Y aquí vamos a encontrar pues los valores de sodio en la orina, ¿no? Menores a 40 milimoles en el caso del que el paciente tenga un síndrome nefrótico, una cirrosis hepática o una insuficiencia cardíaca, ¿no? En donde hay un aumento de líquido que está aumentando y también está disminuyendo el sodio. Y es tanto el exceso que ha producido un edema. Entonces sí se puede dar en ese tipo de pacientes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque siempre hay que estar controlando los líquidos. Y también el sodio urinario, cuando es mayor a 20 milimoles por litro, ¿no? Se va a presentar en pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, ¿no? En el riñón. Bien, y ya para terminar, ¿no? Dentro de otra alteración del sodio, vamos a encontrar la hipernatremia, que es un valor pues mayor a 145 milimoles por litro. Y aquí vamos a encontrar que van a ser ya sea por las pérdidas de agua y hay un aumento de sodio. O sea, hay pérdida de agua, pero aumentó tanto el sodio, ¿no? Que ya también se podría considerar que hay una pérdida de agua. Entonces aquí vamos a encontrar una hipernatremia y también una deshidratación. Y lo vamos a encontrar también, se va a producir por pérdidas renales y por pérdidas extrarrenales. Por ejemplo, en las renales vamos a encontrar a la diuresis osmótica inducidas por el manitol, la glucosa, la urea. ¿No? Por ejemplo, el manitol que lo que hace que es que pierdas agua, ¿no? Y que haya mayor reabsorción de sodio. Entonces esto aumenta el sodio y disminuye el agua. Y pérdidas renales vamos a encontrar también a los vómitos, ¿no? A la sudoración excesiva y a la diarrea, sobre todo en la infancia. Luego también vamos a encontrar dentro de los factores de la hipernatremia a las pérdidas de agua, pero con un aumento de sodio, eh, en donde vamos a encontrar pues que va a haber mayor pérdida de agua que aumento de sodio. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en pérdidas renales, que encontramos pues a la diabetes insípida central, en donde va a haber una disminución de la antidiurética. Entonces habíamos dicho que la antidiurética lo que hacía era reabsorber agua. Si hay una disminución, va a haber una pérdida, ¿no? Va a haber una pérdida de agua, una pérdida de osmolaridad y va a empezar a salir a través de la orina. Entonces va a haber menos agua y mayor aumento del sodio. O también la diabetes insípida nefrogénica, que es aquella diabetes insípida en donde ya el riñón
no tiene una buena respuesta ante la disminución de la antidiurética, ¿no? O sea, ya el riñón no hace absolutamente nada, no hay alguna respuesta para poder disminuir esta pérdida de agua. Y dentro de las pérdidas extrarrenales vamos a encontrar a las que se pierden a través de la piel, ¿no? Y a través de las pérdidas insensibles en el pulmón, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en los casos donde el paciente hace un intenso ejercicio, ¿no? Hace tanto ejercicio que ya pierde agua. Y al perder, ¿no? Como ya habíamos dicho, a perder tanto el agua, el sodio que era normal, pues ya aumenta, ¿no? Menos agua y más sodio. O también en estados febriles. Y la otra causa que también puede producir una hipernatremia ya no es tanto la pérdida del agua, sino que va a haber un exceso de sodio, ¿no? O sea, por ejemplo, que puede ser la causa iatrogénica, donde se va a dar una administración de grandes cantidades de bicarbonato sódico durante, por ejemplo, las maniobras de reanimación o de acidosis láctica, ¿no? Es decir, si el paciente está en una acidosis láctica y se le está administrando bicarbonato de sodio, hay que tener mucho cuidado porque también se le puede administrar en exceso y esto nos va a producir una hipernatremia. Y en las diálisis también, pues, ¿no? Que se le hacen a los pacientes con insuficiencia renal, a veces también las preparaciones, ¿no? De líquido de diálisis es inadecuada y eso nos va a llevar, pues, a un aumento de de sodio. O también a los pacientes que presentan un hiperaldosteronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber mayor reabsorción de sodio, o sea, más sodio en nuestro organismo con mayor líquido y esto va a producir una hipernatremia. Bien, entonces hasta aquí es todo con alteraciones de electrolitos hasta sodio.